Yo creo que ya empieza a grabar. Y entonces vamos a continuar con las rotaciones y con esto del momento de inercia que, como les decía a ustedes ayer, es una de las grandes diferencias entre el movimiento traslacional y el movimiento rotacional. Porque traslacional, pues, o sea, si yo me muevo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha, mi masa es la misma, ¿no? O sea, para la mecánica que estamos utilizando, si uno se mueve muy rápido, la masa aumenta. Pero, pues terrible, ¿no? Uno lo que quiere es adelgazar. Pero digamos, para esta mecánica que estamos manejando nosotros, independiente de hacia dónde nos movamos, nuestra masa es la misma, siempre, pero en cambio, para rotaciones, dependiendo de cómo roto yo, las cosas van a cambiar, ¿sí? Va a depender muchísimo de eso. Entonces, por esa razón, pues surge este concepto del momento de inercia que nos dice qué tan difícil es hacer rotar algo o cambiarle su estado de rotación, su estado de movimiento. Y recuerden siempre el concepto es, entre más lejos esté la masa, entre más lejos esté de mi eje de rotación, es más difícil hacerlo rotar. ¿Está bien? Eso es. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran una esfera que tiene 5 kilogramos, que es de 5 kilogramos, pero es sólida, o sea, por dentro también está llena de materia, y una esfera que es hueca, que también es de 5 kilogramos, pero hueca quiere decir que su masa está como en el borde, es como la cáscara de una naranja, o algo así. Las dos tienen la misma masa, pero ¿será que las dos tienen el mismo momento de inercia? Si rotan respecto al eje que pasa por el centro, por ejemplo. Entonces recuerden, tiene la misma masa, pero hay una que es sólida y la otra es hueca. ¿Será que las dos tienen el mismo momento de inercia? Sin hacer integrales, ni cálculos, ni nada. Entonces, de una vez uno tiene que pensar, ¿cuál de las dos? O sea, ¿las dos tienen las masas igualmente distribuidas respecto al centro? No. Hay una que tiene la masa más hacia los bordes. ¿Cuál es? La hueca. Entonces resulta que la hueca tiene más momento de inercia. Entonces, si yo cojo la esfera sólida y la esfera hueca y las pongo en una rampa, la esfera sólida va a rodar más rápido, porque tiene menos momento de inercia. Y va a llegar más rápido abajo, aunque tengan la misma masa. Esa es la cosa interesante y rara del momento de inercia, ¿está bien? Y depende de cómo yo haga rotar las cosas. Entonces, por eso ahora saber el eje de rotación es importante. Anteriormente nosotros tratábamos de no ocuparnos de eso, pero pues ahora es muy importante saber cuál es el eje de rotación. Ayer hicimos este ejemplo, calculamos el momento de inercia de estas masas, pero pues nos daba como lo mismo para todos los casos. Y aquí hay otro ejemplo que antes de resolverlo, pues ustedes también pueden saber si pues más o menos cuál daría más grande. Aquí lo que nos están diciendo es, si el sistema gira en la forma en la que ustedes ven en la parte A, o gira en la forma en la parte B, pues calcule el momento de inercia, pero solo mirándolo así, ustedes cuál creen que tiene más momento de inercia. Son las mismas El de más. la derecha, El de la derecha, ¿por qué? Sí, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? porque hace como más, o sea, yo lo veo como que está girando y tiene más, como más peso, ¿sí? Entonces gira más, como más rápido. No, pues, si tiene más momento de inercia, debería girar más despacio bajo la misma, digamos, esfuerzo que yo le haga, que lo vamos a llamar de torque. Pero estoy de acuerdo con que es el de la derecha, o sea, el de la derecha tiene todas las masas alejadas del centro de inercia, mientras que el de la izquierda solamente tiene alejadas a las masas azules, porque las cafés claras están por el centro del eje de rotación, entonces no están rotando realmente. Por ejemplo, ustedes ahorita están sentados acá y están rotando con la velocidad de rotación de la Tierra, pero si van al polo norte geográfico, ¿sí? El eje de rotación de la Tierra, pues allá no rotarían. Si yo me paro exactamente en el eje. Entonces, en este caso, el momento de inercia que nos tiene que dar de la derecha tiene que ser más grande que el de la izquierda. ¿Está bien? Hay que ir desarrollando esa intuición, ¿listo? Entre más lejos las masas del eje de rotación, mayor el momento de inercia. Entonces, aquí está la solución. El momento de inercia en el primer caso, pues, ¿cuál es la distancia de estas masas, por ejemplo, cafés? De estas masas cafés respecto al origen, al eje de rotación en ese caso. Cero. Entonces no contribuyen. Entonces el momento de inercia en este primer caso sería simplemente m, estoy haciendo por su distancia perpendicular al eje más pequeña, que es a al cuadrado. Entonces m por a al cuadrado, más el de esta, que sería también m por a al cuadrado, ¿cierto? Más 0, que son las otras. Entonces esto sería 2m por a al cuadrado. Ese es el momento de inercia en el primer caso. ¿Listo? Para partículas puntuales es muy sencillo. Aquí le ponen I sub y, simplemente porque el eje está pasando a través del eje Y. Por eso lo llaman I sub y.
Y en el segundo caso, ¿cómo será el momento de inercia? En el segundo caso, entonces, miren, tenemos esta masa ahora sí está alejada del eje, ¿cierto? Entonces contribuye con m por v al cuadrado. Más, hagamos más m por a al cuadrado, más m por v al cuadrado, más m mayúscula por a al cuadrado. Entonces al final nos va a dar 2 veces m por v al cuadrado más 2 veces m por al cuadrado. O sea que nos dio más grande, como esperábamos. Si nos hubiera más pequeño estaba mal. Pero ¿por qué fue lo que cambió? ¿Cambió el cuerpo o cambió el eje? ¿Qué fue lo que cambió? El eje. Y eso es lo raro. O sea, no raro, pues así es. ¿Sí? Raro para nosotros, pero así es la naturaleza. Cambió fue el eje de rotación. Entonces, ustedes siempre tienen que mirar cuál es el eje de rotación. Y bueno, lo que les están escribiendo después es la energía cinética de rotación, pero pues esa es re fácil, ¿no? Es simplemente I, que ya lo calculamos, por omega al cuadrado sobre 2. Entonces así lo calculamos sencillo para cuerpos que son discretos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, Profe, señor? para determinar la energía cinética rotacional tenemos que incluir el momento de inercia en la ecuación de energía cinética rotacional. Exacto. Sí, la energía cinética rotacional siempre es I por omega al cuadrado sobre 2. Entonces tú tienes siempre que... Ok. Lo que Entonces, pasa es que vamos a tener tablas para poderlos calcular fácil. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a decir? digamos, en este punto nos tocaría, pues, para encontrar el total de la el total de la energía cinética rotacional, tendremos que encontrar tanto la masa azul, pues, como tanto la inercia de la masa azul como la inercia de la masa naranja. Sí, que al final forman el mismo cuerpo. Entonces, por eso este I, digamos que tú meterías el I total. Ya, ok. Lo que pasa Listo. es que aquí hay 2. ¿Te acuerdas que aquí nos salieron con unos 2? Y lo cancelaron con el sobre 2 que tenemos acá. Ya, listo. Era eso, gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, ahora, recuerden que no todos los cuerpos son puntuales. Nosotros tenemos también cuerpos continuos. De hecho, ustedes, pues, digamos que a nuestra escala todo es continuo. No tenemos puntos. Entonces, en esos casos, pues, lo que hay que hacer es lo mismo de siempre, que es que cuando las cosas se vuelven continuas hay que integrar. O sea, lo que hacemos es, continuo es difícil, entonces yo lo parto en pedacitos pequeños. Luego hago que esos pedacitos pequeños se vuelvan infinitesimales y entonces me pongo a integrar. Eso se vuelve una integral. Entonces, ustedes lo que realmente tienen que hacer en cuerpos continuos es ponerse a integrar. Pero esto realmente nosotros no lo vamos a hacer. Yo no sé si ustedes en cálculo integral calcularon momentos de inercia, de pronto. No, todavía no. No han visto esa aplicación ni nada de eso. ¿Ustedes están viendo cálculo integral? Sí. ¿Qué están viendo ahorita? Modelos exponenciales. Modelos exponenciales, o sea, integrales exponenciales. ¿Y ustedes qué? Sucesiones y series. O sea, ya acabaron integral. ¿Están viendo radios de convergencia y telescópicas o cosas de esas? Sí. Ok. Eso es súper importante en problemas discretos, de computación discreta, también de cargas discretas. Sobre todo la técnica más importante es cómo saber acotar las cosas, como ponerles algo que los controle, que los hace disminuir y los hace converger. Pero bueno, ese es otro tema. Quería saber si han visto algo así, pero no. Entonces, miren, ¿por qué no lo vamos a ver en detalle? Porque pues no es un curso de cálculo integral, pero el concepto siempre, ustedes cuando pasen de pronto a ver otras cosas más avanzadas en mecánica o en electricidad, van a tener que enfrentar estos problemas de las cosas que son continuas. Entonces recuerden que el truco siempre es partirlo en un pedazo pequeñito, ver cómo se comporta eso, que es fácil, y luego sumar los efectos en todo el cuerpo. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen una barra, entonces ustedes pueden calcular el momento de inercia si esa barra rota alrededor de este eje o si esta barra rota alrededor de este eje. ¿Cómo hacen? Cogen un pedacito de masa chiquitico que tiene un dx de ancho. Eso implica que tiene un dm de masa. Como esto es unidimensional, esto es la densidad lineal por el de x, e integran. Lo vamos a hacer ahorita como ejemplo. Pero si ya tenemos un cilindro, por ejemplo, un cilindro como este, ¿ustedes cómo hacen eso? Es una integral triple, porque es una integral de volumen.
Y ustedes creo que solamente están viendo integrales en una dimensión por ahora, ¿cierto? Pronto, en vectorial verán el resto. Entonces, este también es fácil de hacer por la simetría, pero pues no me voy a poner a mostrarles. Pero les quiero mostrar cómo se haría. ¿Alrededor de cuál de los dos ejes lo quieren hacer? ¿Alrededor de Y o de Y'? Y'. Pero antes de seguir, ¿cuál de los dos creen que es más grande? Si lo hago alrededor del eje Y, o sea, si rotara alrededor de Y o si rotara alrededor de Y'. ¿Cuál de los dos momentos de inercia sería más grande? En el eje Y, porque la masa está más alejada, en general, del eje de rotación. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo en los dos, porque es que les quiero mostrar algo aquí interesante. Vamos a hacerlo primero con Y, ¿listo? Vamos a hacerlo desde Y. Vamos a plantear nuestra integral. O sea, nuestro momento de inercia alrededor de este eje Y va a ser igual, según esta cosa, a la integral de la distancia al cuadrado de cada masita de esas por el de m. Entonces ustedes lo que hacen es reemplazar. Esa sería la integral. La distancia respecto al eje Y, esta distancia de esta masita hasta acá, pues va a ser la coordenada x, ¿cierto? Entonces esto sería x al cuadrado. Antes de seguir, si yo tuviera un eje así y tuviera una barra de esta manera, pues esta distancia tiene que ver con x y con y, entonces tendría que ser x al cuadrado más y al cuadrado, si estuviera en diagonal. Pero en este caso, como va a lo largo de solamente un eje, entonces solamente tiene que ver con x. Entonces esta r cuadrado es x al cuadrado. Y el de m yo lo reemplazo. El de m simplemente es lambda, que es la densidad, por s de x. Hola. Hola. ¿Qué tal? Y entonces queda así. ¿Hemos hecho algo diferente acá, algo raro que no se entienda? Acá. Y lo único que nos queda es calcular el límite. Los límites, esa integral desde dónde hasta dónde va. Si yo estoy integrando alrededor del eje, si estoy rotando alrededor del eje Y, la masa de dónde a dónde va. Empieza en dónde, en 0, ¿cierto? En x igual a 0. Y termina en x igual a L. ¿Sí? La longitud. Y pues ya, esta integral ustedes se la saben. Entonces, este lambda es constante, vamos a suponer que es uniforme. La integral de x al cuadrado, ¿cuánto es? X a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3, muy bien. Y eso me va a quedar lambda por L al cubo sobre 3. Pero para seguir reemplazando, pues recordemos que lambda es la densidad, que como es uniforme será simplemente la masa total sobre la longitud total. Y voy a reemplazar. Entonces esto me va a quedar masa total sobre longitud total por L al cubo sobre 3. Chao, chao, me quedan 2. Y finalmente esto me dio m por L al cuadrado tercios. ¿Listo? M por L al cuadrado tercios. Entonces la voy a volver a escribir acá. Alrededor, el I sub Y me dio m por L al cuadrado sobre 3. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero alrededor de Y'. Y Y', todo esto es igual, R al cuadrado por dm, todo esto es igual, x al cuadrado por lambda de x. Pero ¿cuáles son los límites ahora de integración si estoy respecto a Y'? Menos L medios, acá, hasta L medios, ¿cierto? Entonces me va a quedar x al cubo sobre 3 por lambda, factor de, perdón, evaluado en estos límites. Entonces vamos a ver esta vaina que nos va a dar lambda tercios, que sería L sobre 2, vamos a abrir aquí, al cubo, menos L sobre 2 al cubo, ¿sí? Así está bien, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar lambda tercios. Esto daría L al cubo sobre 8, menos L al cubo, ¿cuánto es? Da menos L al cubo, ¿sí? O sea, el menos 1 por menos 1 por menos 1 me da un menos. Y menos por este menos de afuera me da más L al cubo sobre 8. Entonces esta cosa al final me va a quedar lambda tercios. Y esto es 2 veces L al cubo sobre 8, o sea, L al cubo sobre 4, ¿cierto? Y reemplazo, lambda es m sobre L, por L al cubo sobre 12, 3 por 4 da 12. Se me va este con este, y entonces finalmente el I alrededor de Y' me dio m por L al cuadrado, perdón, sobre 12. ¿Sí nos dio como esperábamos? ¿Sí nos dio más grande el que esperábamos que fuera más grande? Miren allá, si miran esto, ¿cuál era el que tenía que dar más grande? ¿Alrededor de Y o de Y'? Alrededor de Y. ¿Y si nos dio más De grande Y. alrededor de Y? Sí, ¿cierto?
porque quedó dividido entre 3 y el otro quedó entre 12. Una pregunta, y eso es lo que yo les quiero preguntar aquí a ustedes. ¿Hay alguna manera? A ver, ¿cómo la formulo? ¿Será que yo puedo calcular I de Y a partir de I de Y' haciéndole algo? ¿Será que la diferencia entre ellos dos, si yo los resto, tiene algún significado? Sí, eso es como lo que quiero mostrarles. Miremos a ver. ¿Cuánto es I de Y menos I de Y'? Esa es mi pregunta, ¿listo? Para que veamos y descubrimos una cosa nueva. Obviamente yo ya sé para dónde voy, ¿sí? Pero es para que ustedes vean que ahí sale algo interesante. Entonces, I de Y es m por L al cuadrado sobre 3, ¿cierto? Menos m por L al cuadrado sobre 12. Entonces vamos a hacer esta resta. Entonces lo que va a hacer es multiplicar este man por 4 y este por 4, ¿sí? Para que me quede 12 abajo y lo pueda restar fácil. Entonces arriba me quedó 4 manzanas menos una manzana, me da 3 manzanas, ¿cierto? Dividido entre 12, ¿cierto? Y esas 3 manzanas dividido entre 12, bueno, el 3, tercera de esto es 3, tercera de esto es 4, me dio m por L al cuadrado sobre 4. Y pues ustedes ven eso y dicen, pues, eso no tiene como importancia. Quiero que lo vean así, miren. Esto es m por L medios al cuadrado. ¿Sí o no que es lo mismo? ¿Será que ese L medios tiene algún significado aquí en la figura? Mírenlo bien. ¿Qué es L medios? ¿Qué relación tienen L medios, Y y Y? Que L medios es la distancia de Y a Y'. Excelente. Esta distancia es L medios. Entonces miren que lo que estamos descubriendo acá es lo siguiente. Yo podría haber dicho, si yo ya había calculado respecto a Y', respecto al centro de masa, el momento de inercia respecto a algo que está corrido, pero que es un eje paralelo. ¿Sí ven que Y y Y' son paralelos? El momento de inercia respecto a ese eje corrido va a ser igual al que yo tenía respecto al centro de masa, más la masa de mi cuerpo por la distancia que separa mis ejes. Y esto que acabamos de ver acá no se cumple solo para barras, se cumple para todos los cuerpos. Esto se llama el teorema de los ejes paralelos. Básicamente, si ustedes tienen dos ejes que son paralelos, ustedes pueden calcular el momento de inercia respecto a un eje, y para calcular el otro, simplemente cogen el original y le suman la masa por la distancia entre esos dos ejes al cuadrado. Y ya está. Y nos hubiéramos ahorrado un montón de integral, ¿cierto? Anótenlo, ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero esto se llama el teorema de los ejes paralelos. Entonces, por esa razón, a ustedes muchas veces les van a mostrar momentos de inercia respecto al centro de masa, pero les van a pedir momentos de inercia respecto a otra cosa. Por ejemplo, miren, imagínense que yo les muestro a ustedes el momento de inercia de una esfera por un eje que pasa por su centro, ¿listo? ¿Está bien? Entonces yo les digo a ustedes, miren, el momento de inercia respecto al centro de masa es, no sé, no me acuerdo bien, digamos que es este, 2/5 de m por r al cuadrado, ¿listo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es el momento de inercia ahora respecto a un eje, digamos que esta distancia es r, respecto a un eje que está a 2r? Esto es r y esto es r, ¿listo? Ahora yo tengo un momento de inercia acá, perdón, un eje. El eje tiene que ser paralelo, ¿listo? No puede ser perpendicular ni hacer ángulos, tiene que ser paralelo. Y yo les pregunto, ¿cuál es el momento de inercia? ¿Cómo lo harían? Este nuevo momento de inercia. Pues va a ser el mismo momento de inercia que tenía, más que, más m por 2r al cuadrado, porque esa es la distancia entre los dos ejes. Y listo. Y eso es un teorema, eso está demostrado matemáticamente, entonces siempre funciona. ¿Esta? Esto, aquí voy a poner de distancia, sí. Sí, señor. Distancia entre los ejes. Pero los ejes tienen que ser paralelos. O sea, a veces hacen chistes, ¿no? Paralelos. Son paralelos, quiere decir que no hacen ángulo entre ellos. Si hacen ángulo ya no nos sirve. ¿Está bien? Tienen que ser exactamente paralelos.
Entonces, así ustedes pueden calcular momentos de inercia de un montón de cosas. Entonces, por esa razón, las tablas nos muestran los momentos de inercia respecto al centro de masa. Entonces, bueno, aquí no me voy a poner a hacer esta integral. Ahí están calculadas las cosas, tin, tin, tin. Y entonces aquí está la tablita de momentos de inercia. Esa tablita ustedes la tienen que tener también a la mano cuando estén haciendo cualquier cosa de rotaciones. La tienen que tener a la mano porque ustedes, digamos, pues la van a necesitar y la idea es que no se pongan a integrar todas las veces que van a hacer cualquier cosa, ¿sí? O sea, la idea no es ponerse a integrar, sino pues utilizar esto directamente. Entonces, por ejemplo, miren que cuando tienen un aro muy delgado y el eje pasa a través de su centro de masa, el momento de inercia es m por r al cuadrado, es como el de una partícula puntual que está a una distancia de r. En cambio, si el aro ya no es tan delgado, sino que es un cilindro así grueso, como lo ven en el segundo caso, que va a ser nuestro primer caso, que va a ser nuestro segundo caso, entonces miren que ya depende de la relación de los radios. Y por ejemplo, si esos dos radios tienden a ser iguales, pues obviamente esta fórmula se deduce a esto. Se vuelve delgada otra vez. ¿Qué diferencia hay entre el caso 3 y el caso 4? Es el mismo cilindro, el mismo radio, la misma longitud, la misma masa. El eje. El eje. Mira que en el primer caso, en el caso 3, muy bien, el eje está atravesando a lo largo de su eje al cilindro. Entonces está rotando con un momento de inercia que debe ser pequeño porque las masas están cerca. Mira que en el segundo caso, el eje está atravesándolo verticalmente, entonces rota diferente. O sea, mira, en el tercer caso hace así, en el otro caso hace así. Entonces el eje hay que mirarlo, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia entre el caso 4 y el caso 5? El radio. En el caso 5 es simplemente que es muy delgado. Entonces el radio tiende a cero y por eso este término de acá se desapareció. Es muy pequeño, entonces solo importa la longitud, no importa el grueso. ¿Cuál es la diferencia entre el caso 6 y el caso 7? Que una es hueca. Muy bien. Entonces, en una dice solid sphere about any diameter y en la otra dice thin spherical shell. Shell es como el cascarón. ¿Está bien? Estamos aprendiendo inglés. Entonces, shell es como el cascarón y esa es la diferencia. ¿Está bien? ¿Y cuál dijimos que tenía más momento de inercia? El cascarón. Y si observan, nos da 2/3, mientras que el otro es 2/5. Entonces sí, tiene mayor momento de inercia el cascarón. ¿Cuál es la diferencia entre el caso 8 y el caso? El eje de rotación. Otra vez. Muy bien, el eje de rotación. Entonces es más pequeño el caso 8 porque tenemos algunas masas más cerca del origen que en el caso 1. ¿Qué pasa si en el caso 6 yo no utilizo así un eje vertical, sino aquí utilizo un eje horizontal que también pasa por el centro? ¿Cambia el momento de inercia? No. No, porque la esfera es completamente simétrica respecto a cualquier eje que pase por su centro. Simplemente es por eso. Pero es un caso muy especial de la esfera. Y pues al final queda el 9, que no tiene sentido compararlo con los otros, ¿no? Es una placa. Y pues la única pregunta que les podría hacer en el 9 es, ¿qué pasa si yo el eje no los cojo así vertical, sino que los cojo así? ¿Será que cambia el momento de inercia o será que es el mismo porque pasa por el centro también? Pues Tiene yo que diría que cambiar. sí, son más largos. Exacto, de acuerdo. O sea, tenemos la masa diferente distribuida alrededor del eje. Entonces va a cambiar. No está aquí la fórmula, pero va a cambiar. ¿Puedo aplicar el teorema de los ejes paralelos para calcular el nuevo momento de inercia respecto a ese nuevo eje que yo pinté? ¿Sí o no? No, profe. ¿Por qué? ¿Estoy de acuerdo? No. ¿Por qué? Están formando un ángulo de 90. O sea que no son paralelos. Ujú. Muy bien, excelente. No se puede. ¿Entendido? Pilas también. Recuerden que todo lo que ustedes están aprendiendo en física y en su carrera y en la vida, todo tiene limitaciones, todo tiene un máximo punto de aplicación, ¿sí? Entonces uno no tiene reglas universales. Lo único, pues seguro son ciertas cosas nomás y ya. Pero el resto todo depende de la aplicación. Entonces ustedes tienen que tener muy claro, tenemos los ejes paralelos. No hay que olvidarse ese último calificativo, ¿listos? Paralelos.
Bueno, y entonces cada vez que ustedes vean un cuerpo así que está rotando alrededor de cierta cosa, pues ustedes van a su tablita y dicen, ah, pues es lo mismo. Digamos, si yo les digo que tenemos un cilindro grueso, pero que está rotando alrededor de un eje por acá salido, podrían utilizar esta tabla para calcular el momento de inercia respecto a esto si les digo que esta distancia es 2 metros. Sí, ¿cierto? Teorema de los ejes para, léelos. ¿Listo? No, perdón, yo estoy muy acostumbrado a hacer eso porque a mi niño yo le enseñaba a hacer palabras largas así. Entonces es que empezar a repetir. Entonces me acostumbré mucho a eso. Entonces, bueno, ¿preguntas? ¿Sí o no? Profe, ¿Alguna pregunta antes de seguir? Señor, sí. una pregunta ahí, sonante. Pero tenemos que Bueno. guardar esta tabla. No, esta no. Todos los libros de física tienen esta tabla. En Wikipedia encuentran esas tablas. Entonces, esta no, pero alguna tabla sí. ¿Está Y ahí bien? tú nos vas a decir cuál guardar. La que quieran. O sea, todas dicen lo mismo. Ah, ok, Hay ok, algunas ok. que tienen como más datos, cosas así, pero cualquier tabla es la que ustedes tienen que tener como disponible. Se supone que ustedes tienen un libro de física para estudiar porque están viendo física, ¿no? Entonces ahí debe estar, entonces al menos saber la página en donde la encuentran rápido. ¿Listo? ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si yo cogía una esfera hueca y una esfera sólida de la misma masa y las ponía a rodar, una llegaba antes al suelo, llegaba de primera, y la otra, ¿cuál era? ¿Cuál llegaba primero? La hueca Bueno, llega primero. ajá, o sea, ¿cuál llega primero? ¿La que tiene menos o tiene más momento de inercia? La que tiene menos, porque se puede mover, se puede acelerar más rápido porque puedo cambiarle su momento, su inercia es más pequeña, entonces le puedo cambiar su estado de movimiento más rápido. Entonces la que tiene menos llega de primera. ¿Y cuál de esas dos tiene menos, la sólida o la hueca? La sólida. Entonces vamos a ver una animación, pero también podemos hacer un experimento y podemos verlo en la realidad y también lo vamos a hacer en Blender después, porque vamos a medir unos coeficientes de rodadura que aparecen ahí también, que son muy importantes. Esto que estamos haciendo en Blender es la primera vez que estoy sacándole como tanto jugo, pero pues ustedes son los conejillos de Indias, pero van a aprender más. Creo de todas maneras que ustedes aprenden más cuando pueden interactuar con las cosas que cuando uno solo habla y le muestra una figura bidimensional de algo 3D y sigue, ¿sí? Es mejor que ustedes lo experimenten. Y si no, no, pues les toca. Pues y bueno, les toca. Entonces aquí está una applet que tiene varias cosas. Miren, tienen una spherical shell, es la green, la verde. Una esfera sólida, que es la roja. Un cylindrical shell, que es como un anillo, como un hop delgado. Un cilindro sólido. Y pues obviamente un cubo que no tiene fricción. Y los vamos a poner ahí a que se muevan. Primero que todo, aquí hay varias cosas. Que no quiero meterme todavía en el modelo, pero si yo suelto esto, si yo le doy play a este problema, primero pensemos en el cubo. ¿Ese cubo qué va a hacer? ¿Va a rotar o va a deslizarse? Se va a deslizar. ¿Pero por qué se va a deslizar? ¿Por qué no rota? O sea, si yo lo pongo en la realidad, están superficies planas en contacto y porque no hay fricción. Si no hay fricción, no aparece un torque que me haga rotar. Uno siempre rota es porque hay algo que me hace como rotar, como que me da ese impulso de rotación. Entonces, si yo le llego a poner a esto fricción y le pongo suficiente fricción, ese cubo no va a deslizarse, va a rotar. O sea, resulta que la rotación es lo más eficiente cuando hay fricción. ¿Qué es más? ¿Ustedes qué piensan? Digamos, yo tengo una esfera y la pongo sobre una superficie con fricción. ¿Cuál es la manera más eficiente de moverla? ¿Arrastrándola, deslizándola y que no rote? ¿O hacerla rodar? Hacerla rodar. Si uno calcula el trabajo que uno tiene que ejercer, el trabajo se minimiza cuando las cosas ruedan, no cuando se deslizan, sobre todo dependiendo de si son redondeadas. Entonces, por un concepto energético, uno también puede mostrar que es más eficiente rodar. Entonces, ustedes, ¿qué pasará si yo cojo ese plano donde están las partículas que tienen forma, digamos, proyección circular, y le quito la fricción? ¿Será que eso va a rodar o a rotar? Se desliza, ¿cierto? Así sea circular, se va a deslizar porque no hay fricción. Entonces, yo tengo que tener fricción para que las cosas rueden. ¿Sí? O sea que la fricción no siempre es mala. Es necesaria a veces. Y vamos a hacer la competencia. ¿Cuál de esas figuras va a llegar primero?
Abajo. Dos quintos es Yo digo que 0.4. El, la verdad, Dime, adelante, no te escuché. ¿Qué? No, se me pasó. 2 quintos es 0.4 y un medio es 0.5. O sea que la que tiene menos momento de inercia para la misma masa y el mismo radio es la esfera sólida. Vamos a ver. Entonces tú dijiste la esfera sólida y tú dijiste cilindro sólido. Lo importante, pero ahí está el concepto, ¿no? Sólidos quiere decir que tenemos masa cerca al eje de rotación. Ahí va. 1, 2, 3. A ver, sí funciona. Ahí va. Estamos hablando de las de rotación, ¿no? No estamos metiendo todavía al cubo. Entonces, ¿quién llegó primero? Vamos a ponerlo otra vez. Esfera sólida, segundo el cilindro, El cubo. tercero. Claro, y el cubo llega de primero, pero en las partes redondeadas, de las que son redondeadas, tenemos esto así. ¿Por qué el cubo llegará primero? Pues porque solo está deslizando y no tiene nada que ver la rotación, entonces solamente tiene que ver su masa y ya. Las otras tienen que ver su masa y su momento de inercia. Entonces es diferente. ¿Qué pasa si yo cambio el ángulo de rotación? ¿Qué pasa si yo lo vuelvo más pequeño? Un poquito. Estoy apenas en 1 grado. Yo ya le di run y ahí están empezando muy lento, ¿cierto? Pasa lo mismo, pero mucho más lento. Pero pasa exactamente lo mismo. ¿Sí lo ven? Tin, 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 y se puede ver ahí. Si yo lo aumento, lo mismo, pero más rápido. Eso es para que ustedes vean entonces que el momento de inercia sí va a influenciar absolutamente. Y aunque esto es simulado, esto es lo que uno observa en la realidad. ¿Quieren verlo en la realidad? Para que yo les compartí sin sonido, espero que no salga este sonido, pero lo voy a quitar acá por si acaso. Estos manes siempre salen. Este es Flipping Physics. Yo les he puesto algunos videos de Flipping Physics. Él utiliza muchos experimentos de la realidad como para mostrar cosas interesantes. Se los recomiendo. Y acá él va a hacer ese experimento. Aquí está analizando absolutamente todo con el momento de inercia, conservación de la energía, ¿sí? Porque eso es lo que viene ahora. Como ya tenemos una nueva energía cinética, pues tenemos que hacer conservación de la energía, ¿cierto? Entonces aquí está el experimento. Entonces lo adelanté alto. Miren que ahí está la figura arriba. Si la ven que arriba tenemos una esfera amarilla, otra azul, yo no sé cuál es la diferencia, y un cilindro. El cilindro es el que tiene más momento de inercia, ¿cierto? Porque tiene las masas más alejadas. Entonces miren lo que pasa en la realidad. ¿Cuál será la hueca? La amarilla, ¿cierto? Entonces ahora sí me creen que eso pasa en la realidad. La azul. La sólida es la amarilla y la azul es la hueca. Y ese es el experimento. Esto ustedes también lo pueden hacer en su casa, obviamente, pero pues digamos como cilindro podrían utilizar como una botella vacía o algo así. Si le meten agua, ¿qué pasará? O sea, la masa nos cambió, pero el momento de inercia no lo podemos comparar porque la masa cambia, ¿cierto? Pero tiene un momento de inercia. Lo que pasa es que es más difícil de calcular porque el agua pues va a estar como en un nivel especial. Es las bromas de Naingat. Yo sé Naingat sí que lo veo. O sea, Just for Love. Cuando viajaba antes a los congresos, eso era lo que más me divertía. Yo me quedaba horas mirando bromas ahí. Los manes son muy buenos porque además no son como las bromas que uno ve aquí en Colombia a veces que son como la persona a hablar y le echan confeti en la boca y lo patean y eso. Y no se ríe como la desgracia, sino que son como bromas pues que no son tan malucas. O sea, no tan... Ya acá son tenaces, esos manes. Ya, sí. O sea, ahí sí les aplicaba bien el nombre. De yacas. No, pero es que esos manes salen a veces muy en bola y yo aquí mostrando en el video. Me costará mucho trabajo ponerme a censurar y todo eso. Bueno, teorema de los ejes paralelos. Yo antes de ponerme a hacerle la demostración, creo que el concepto ya quedó claro, ¿cierto? Si tengo dos ejes que son paralelos, el momento de inercia entre esos dos está relacionado simplemente, muy fácilmente, masa por distancia al cuadrado, ¿cierto? Es lo que tengo que sumarle, ¿listo? Y ya es todo.
Eso uno, ¿cómo lo puede demostrar? Eso es muy sencillo, uno cambia de sistema de referencia, entonces vuelve a aplicar la misma definición que teníamos nosotros de sistema de coordenadas, pero entonces ahora las distancias cambiaron, y entonces aparecen unos términos extras que cuando uno los simplifica, la integral se vuelven m por d al cuadrado. O sea, eso realmente es fácil, pero no voy a meter ahí. El teorema de los ejes paralelos básicamente es eso. Tengo dos ejes que son paralelos, yo puedo relacionar los dos momentos de inercia de esta manera. ¿Entendido? ¿Por qué me estoy dedicando tanto al teorema de los ejes paralelos y al momento de inercia? Pues como vieron, para calcular energía cinética rotacional necesitamos momento de inercia. Hay que saberlo calcular. Y cuando veamos torque, también vamos a necesitar momento de inercia. Entonces, el momento de inercia es curioso, ¿no? Porque es el análogo de la masa, pero es más complejo. Y de hecho, recuerden que aquí estamos en un solo eje fijo. Si nosotros tuviéramos rotaciones en tres ejes diferentes, el momento de inercia es una matriz. Entonces, en este momento estamos calculando un momento de inercia de una matriz diagonal que se convierte en un número. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ya en cosas más generales, los ingenieros civiles o mecánicos que estén acá, yo creo que van a tener que ver un momento de inercia tridimensional, matricial. Y ya es un tensor. ¿Sí? Eso es un tensor, igual que tiene que ver con el tensor de elasticidad y todo ese tipo de cosas, que ya son matrices. Porque ahí ya importa el movimiento. Si yo empujo en el eje X, ¿qué deformación me hace en el eje Y? Eso es XY. Si yo empujo en el eje X, ¿qué deformación me hace en el eje X? Eso es XX. Entonces ya uno va armando una matriz, XY con XX con X no sé qué, y ahí le sale. Allá es para dónde van, para que entiendan cómo se deforman las cosas. Pero sería mucho acá, ¿sí? Sería demasiado. Aquí nos están poniendo el mismo problema, pero con dos palitos. Entonces, si quieren, hagamos este momento de inercia. Nos están diciendo, miren, la figura les muestra un sólido rígido que consiste de dos partículas de masa m conectados por una barra en longitud L y masa que se puede ignorar. ¿Cuál es el momento de inercia rotacional alrededor de un eje que pasa a través del centro de masa perpendicular a la barra? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo calculamos ese momento de inercia? Tenemos tres cuerpos, una barra y dos pelotas. Este momento de inercia y sub cero alrededor del centro de masa sería el momento de inercia de la pelota a la izquierda, que sería m por L medios al cuadrado, porque es puntual, más el de la pelota a la derecha, m por L medios al cuadrado, más el de la barra. ¿Se acuerdan el de la barra? ¿Cuánto fue que nos dio? Alrededor del centro de masa, como sobre 12, ¿fue? Sí, miren. Era Y'. Sí, sobre 12. Entonces, más la masa de la barra, ¿cuánto es? Ah, pero la masa no tiene casi, la barra no tiene masa, ¿sí la ven? Longitud L, pero negligible más. Entonces esto sería más o menos 0 sobre 12 por L al cuadrado, ¿sí? Entonces realmente no nos interesa. Y esto nos daría 2 veces m por L al cuadrado sobre 4, cada chan. Y al final nos va a quedar m por L al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Pero la verdad es que aquí perdemos como toda la idea. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a quitar esto. Esto no va a tener negligible más, sino masa m, mayúscula. Vamos a cambiar el ejercicio. No quiero que me quede como tan sencillo. Entonces, tengo esto así. Y le vamos a sumar el de la barra, que sería m por L al cuadrado sobre 12. Y si simplifico, entonces esto me va a quedar 2m por L al cuadrado sobre 4 más m por L al cuadrado sobre 12 igual a m por L al cuadrado sobre 2 más m por L al cuadrado sobre 12. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Se queda claro lo que hice o hay alguna pregunta? Pregunten ahora. Profe, ¿qué fue lo que hiciste en la segunda parte? Simplifiqué este 1 y este 2. Ah, ok. ¿Listo? Gracias. Y ahora nos preguntan a nosotros el momento de inercia, pero habiendo corrido el eje a la izquierda, como lo ven ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ese nuevo momento de inercia sería igual. ¿La pelotica a la izquierda contribuye al momento de inercia? No. No, ¿cierto? La pelotica que está más a la derecha sí contribuye. Sería m por L al cuadrado, ¿cierto? Y el momento de inercia de la barra obviamente cambió. Pero ¿será que nos tenemos que poner a integrar o podríamos aplicar el teorema de los ejes paralelos? ¿Sí se puede o no se puede aplicar el teorema de los ejes paralelos? Sí se puede Sí. porque son paralelos. Entonces sería más, y aquí lo escribimos.
el original, que es m al cuadrado sobre 12, más la masa. ¿Y cuánto es la distancia que separa al eje original del ¿El y medios? L medios? Ese es L medios. Eso al cuadrado. Y listo. No tenemos que hacer integrales ni nada de esas cosas. Más, y bueno, esto cuando yo lo simplifique me va a quedar ml al cuadrado tercios. Y entonces al final me quedó m por l al cuadrado más m por l al cuadrado sobre 3. ¿Cuál es más grande? El segundo, porque las masas están más alejadas de mi eje de rotación. Entonces así de fácil aplicamos el teorema de los ejes paralelos a sistemas continuos. Las partículas puntuales de una vez las calculamos, que lo aplicamos a sistemas continuos. ¿Sí? ¿No? ¿Hay más preguntas? Entonces, vamos a hacer una pausa, porque aquí ya terminamos teorema de los ejes paralelos y momento de inercia y no sé qué. Y entonces ahora sí vamos a empezar a mirarle el torque, que es como hago que las cosas roten. Entonces pausemos 5 minutos y volvemos. ¿Qué hora es? Sí, está apenas 3:50. ¿Está bien? Listo. Entonces